Callar significa más que solo no hablar. Aquellos que practican el silencio descubren los infinitos poderes dentro de ellos. Gautama Buda afirmó que el silencio tiene el poder de disolver tensiones internas, eliminando preocupaciones y miedos. Explora cómo el silencio puede transformarnos en personas más inteligentes y atractivas. Una vez, Buda destacó la agudeza de nuestras palabras y cómo pueden ser armas peligrosas si no sabemos controlarlas. Aprende a utilizar el poder de tus palabras con sabiduría y encuentra un equilibrio entre el hablar y el callar. Estamos en el momento adecuado y con la intención correcta para explorar cómo el uso de palabras puede definir el éxito o conducirnos a un infierno personal. Acompáñame en esta historia que revelará el poder de permanecer en silencio. Antes de sumergirnos, comparte tu apoyo dando un like y escribiendo Namo Buddhai en los comentarios. Hablemos de Rizai, un monje budista famoso en Japón que vivía apartado en un bosque, lejos del bullicio del mundo. Su vida meditativa y devoción a Dios lo hicieron renombrado en todo Japón. Un día, un príncipe, a pesar de tener riqueza, fama y comodidades, acudió a Rizai con una inquietud persistente en su mente. Descubre cómo la historia de Rizai revela el poder transformador de permanecer en silencio y encontrar la paz interior. ¿Por qué es así? Rizai escuchó atentamente al príncipe y tras reflexionar le respondió: «Sabes la respuesta a esa pregunta, pero nunca has intentado resolverla. Estoy llevando a cabo una investigación que, si la emprendes conmigo, eliminará todas tus inquietudes y preocupaciones». El príncipe quedó sorprendido y le preguntó a Rizai qué debía hacer para lograr esa paz interior. El monje le propuso: «Ven a mi ashram durante los próximos 15 días, vive como una persona común y practica el silencio tanto como puedas. Después de este periodo, encontrarás la respuesta». El príncipe, dispuesto a cualquier cosa por su tranquilidad, aceptó la propuesta. En los primeros días, sintió su mente más inquieta de lo habitual, con pensamientos diversos y el deseo de llevar una vida más convencional. A pesar de sentir incomodidad, se comprometió a permanecer en silencio. Ni una sola palabra salió de su boca, simplemente se sentó en silencio. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a experimentar una paz interior que le resultaba extraña. Se cuestionaba a sí mismo por qué se sentía tan feliz y por qué su intranquilidad estaba disminuyendo. Al día siguiente, el príncipe continuó su práctica de permanecer en silencio, observando la naturaleza a su alrededor. Las plantas, las flores y los pájaros volando en el cielo. Descubría la increíble belleza que lo rodeaba por primera vez en su vida, admirando la frescura de la naturaleza durante todo el día. Pasaron 10 días, y en la mañana del día 11, toda la inquietud, agitación y estrés en su mente desaparecieron. El príncipe volvió a sentarse en soledad, y en cuestión de minutos, sus ojos se cerraron por sí solos, sumiéndose en una profunda meditación. Durante ese día, experimentó una inmensa paz interior. El príncipe continuó con esta práctica de meditación profunda, y su vida se llenó de alegría permanente. Después de 15 días, regresó ante Rizai con una transformación notoria. Se presentó ante Rizai y se inclinó expresando: «Querido monje, he obtenido la respuesta sobre la razón de la confusión y preocupación en mi mente. Me di cuenta de que mi mente estaba tan perturbada y pregunté por qué Rizai también estaba tan molesto». Sonriendo, Rizai preguntó: «Dime qué respuesta has obtenido». El príncipe compartió: «Descubrí que hablaba más de lo necesario, utilizando mis palabras indiscriminadamente. Desperdiciaba mi energía a lo largo del día, diciendo tonterías a la gente, y luego continuaba rumiando esas palabras negativas en mi mente. Esta constante charla sin sentido y pensamientos negativos perturbaban mi mente y afectaban mi rendimiento en todas las tareas, llevándome al fracaso y a un estado de depresión e irritabilidad. Mi vida estaba siendo destruida por estas acciones». Continuó explicando cómo los 15 días en silencio le ofrecieron una perspectiva completamente diferente. Ahora se sentía más conectado con su vida, viviéndola plenamente. Había aprendido la lección de prestar atención cuidadosa y reflexiva
en lugar de hablar y pensar de manera impulsiva. No es necesario practicar la meditación. La meditación ocurre de manera natural cuando estamos en calma y en silencio. Durante estos últimos días, he aprendido que el significado más importante de la vida humana es conocerse a uno mismo. Al escuchar esto, Rizai comentó: la mayoría de las personas en el mundo hablan excesivamente, incluso hoy en día, la mayor parte del tiempo. Algunas personas dicen cosas incluso cuando no quieren, solo para humillarse mutuamente y arruinar sus vidas. Rizai enseñó al príncipe la importancia de permanecer en silencio, y recordó una vez que sus discípulos le preguntaron a Gautama Buda: «Querido Buda, ¿por qué permaneces en silencio la mayor parte del tiempo?». Buda respondió: «Porque al permanecer en silencio, una persona se vuelve infinita desde dentro. El silencio reside en las profundidades de la paz. El primer paso para entrar en él es el silencio. Es imposible conocerse a uno mismo sin guardar silencio. Habla solo lo que sea absolutamente necesario y deja de decir tonterías. Descubrirás que más del 90% de las personas pierden el tiempo hablando innecesariamente. No hay nada malo en no hablar, pero hablar demasiado es un gran error. Si una persona comienza a hablar menos, más del 90% del mundo cometerá un gran error. Reducirás los problemas, minimizarás las peleas y disminuirán las molestias al aprender a permanecer en silencio. En un mundo lleno de problemas y disturbios, nace la calma al practicar el silencio. Cuando te abstienes de hablar, te vuelves sereno y solo, incluso en medio de la multitud del mercado. No necesitas estar charlando en la cima del Himalaya. Quien ha dominado el arte del silencio, conoce también el arte de la soledad en medio de la multitud. La presencia de los demás puede generar inquietud, pero aquel que ha aprendido el poder de permanecer en silencio, encuentra el cielo en la soledad. El arte de permanecer solo entre la multitud es una habilidad que posees. Al aprender a callar, conservarás gran parte de tu energía. Te encontrarás en situaciones en las que hablarás menos, y al visitar a alguien, si sientes la necesidad de preocuparte, es mejor cerrar los ojos y sumergirte en tu interior. Al perderse allí, experimentarás una renovación, ya que la fuente de esa vida interior está oculta en ti mismo, no en los demás. Después de este proceso, experimentarás una nueva perspectiva de la vida. Después de escuchar estas palabras, el Buda Rizai plantea la pregunta crucial: ¿quién nos llevará dentro de nosotros mismos? La respuesta es clara. Debes emprender ese viaje interior para alcanzar el reino supremo de la vida, experimentar la felicidad y sumergirte en la plenitud. Aquí, en tu interior, nace la dicha, y es donde enfrentarás las olas de la muerte y verás emerger tu propio sol. Este viaje interior te permitirá golpear la puerta de la esencia una y otra vez, regresando después de cada encuentro transformado y enriquecido. Desde lo más profundo de ti surgirá un nuevo poder, liberándote del agotamiento, la tristeza y las preocupaciones. Es como si, al regresar de este baño de silencio, tu ser se renovara por completo, similar a la frescura y tranquilidad que sientes después de un baño físico. Alcanzar el silencio interior te brinda una paz tan profunda que incluso el acto de hablar puede parecer una intrusión en esa quietud. Sin embargo, este silencio no se rompe al hablar. Fluye constantemente en tu corriente interior. Encontrarás que, al alcanzar este punto culminante, incluso las palabras no perturban tu sereno silencio. Una vez que te sumerges en un silencio profundo, tu manera de hablar se transforma en una melodía. Tus palabras se convierten en música auténtica y dulce. La serenidad se irradia hacia los demás cuando tu interior permanece en silencio. Te vuelves poderoso de una manera sutil. En este estado, experimentarás una liberación gradual de tu dependencia social, marcando un cambio significativo en tu vida. Este cambio no es convencional. Es una experiencia única que solo se presenta en la vida de aquellos dispuestos a desafiarse a sí mismos. Notarás un nuevo resplandor en tu rostro, como si tus ojos destilaran néctar, convirtiéndote en un mar de paz infinita. Al finalizar su discurso, el monje Risha guardó silencio
Y el príncipe, agradecido, se retiró hacia su palacio. Es esencial comprender que el exceso de palabras puede perturbar la mente y disminuir la capacidad de concentración y atención. Aquellos que pasan mucho tiempo hablando pueden perder el control mental, dificultando la focalización en metas y la consecución del éxito deseado. Además de esto, seguramente habrás observado que aquellos que hablan constantemente a menudo se convierten en el objeto de burla, mientras que quienes eligen sus palabras con sabiduría mantienen el respeto de quienes los rodean. Las personas que hablan en exceso pueden buscar audiencia, pero suelen carecer de la firmeza y coherencia de pensamiento. Sus mentes están llenas de ruido y distracciones, lo que impide su éxito en cualquier empresa. Una mente tranquila es capaz de afrontar los desafíos de la vida de manera efectiva. La incapacidad para tener éxito a menudo se atribuye a la falta de concentración en el trabajo. Además, aquellos que no comprenden cuándo, dónde y qué decir tienden a carecer de éxito en sus empeños. Por otro lado, aquellos individuos notables y exitosos, cuya personalidad se vuelve atrayente a donde quiera que vayan, logran su éxito a través de la observación, la reflexión profunda y la elección cuidadosa de palabras. El éxito es inevitable cuando entendemos a fondo la personalidad de quienes han alcanzado la grandeza. Si observas detenidamente, notarás que suelen hablar con moderación, utilizando solo las palabras necesarias. Al concluir mi discurso, quiero destacar la importancia de pensar profundamente antes de hablar, ya que el exceso de palabras, en muchas ocasiones, puede derivar en mentiras que perturban la mente y el pensamiento de los demás. La mayor parte del tiempo, este discípulo seguía causando problemas a los demás. Sus acciones malintencionadas generaron odio, incluso entre sus propios compañeros, llevándolos a tomar la decisión de escapar del gurú y su influencia. Sin embargo, un discípulo diferente, deseoso de destacarse, decidió enfrentar al gurú directamente. Entró en la cabaña y expresó su deseo de tomar una resolución grandiosa y única. Ante esto, el gurú sonrió y le preguntó si sería capaz de cumplir cualquier resolución que se le diera. El discípulo, confiado en sus habilidades, afirmó que definitivamente completaría cualquier resolución que le asignara el gurú. Entonces el gurú propuso que permaneciera en silencio durante el próximo mes. El discípulo, menospreciando la sugerencia, solicitó una resolución más grande y digna de su capacidad. El gurú, persistente, le indicó que primero debía cumplir con la resolución de guardar silencio durante un mes. El discípulo, aceptando la tarea, se retiró de la cabaña junto con sus compañeros para comenzar su período de silencio. Parecía fácil al principio, y pasó el primer día en silencio sin mayores dificultades. Sin embargo, al día siguiente, el peso de la abstención de hablar comenzó a cargar en su mente. Para el tercer día, ya experimentaba una sensación de pesadez y una extraña inquietud en su interior. Al llegar al cuarto día, la situación empeoró. Aunque los discípulos cercanos estaban conversando entre sí en el ashram, él ansiaba expresar su versión de las cosas. A pesar de la tentación, se mantuvo firme en su determinación de no hablar. Con el paso de los días, la situación se tornó más difícil para el discípulo. Su salud se deterioró. Tenía dolor de cabeza, pérdida de apetito y sed, y solo anhelaba la oportunidad de hablar. Finalmente, decidió visitar al gurú. Sentándose frente a él, escribió un mensaje explicando su desesperación y cómo se sentía asfixiado, volviéndose loco por dentro. Preguntó si debía romper su resolución. Al leer el mensaje, el gurú sonrió y le recordó que romper o no la resolución estaba en manos del discípulo. Explicó que cumplir la resolución fortalece el interior del individuo y contribuye al despertar espiritual. El gurú dejó claro que la decisión estaba en manos del discípulo: regresar a su antigua rutina o romper con la resolución y avanzar en su camino espiritual. La lección era clara. Si no podía manejar esta pequeña resolución, ¿cómo podría enfrentar desafíos mayores en la vida? Si decides quedarte, enfrentarás el resto de tu vida. La carga completa de esta decisión está en tus manos. Estas fueron las palabras del gurú que impactaron profundamente al discípulo. Herido en el corazón,
Regresó a su choza y se aisló por completo. Solo salía para realizar tareas esenciales, pasando la mayor parte del tiempo en silencio dentro de su cabaña. Aunque 15 días habían pasado desde que abandonó el ashram, y la resolución de la mayoría de los discípulos ya se había roto, él seguía firme. No había pronunciado una sola palabra desde que tomó la resolución. La sorpresa se apoderó del ashram, ya que una persona que solía hablar tanto, ahora permanecía en completo silencio. Después de este período, el discípulo regresó ante su maestro. Le escribió una carta expresando su dilema interior. A pesar de estar en silencio externamente, su mente estaba llena de voces, preguntas y quejas. Se preguntaba si su silencio interno era tan ruidoso como su parloteo anterior. El gurú confirmó que su resolución aún continuaba, pero señaló que mientras las voces ajenas resonaran en sus oídos, su mente seguiría hablando. La costumbre arraigada de hablar persistía, incluso cuando guardaba silencio externamente. Le aconsejó que, aunque permaneciera físicamente presente, debía alejar su mente de esas voces y distracciones. El discípulo, después de rendir reverencias al gurú, partió de allí. Al amanecer, se encaminó hacia el bosque y pasaron muchos días desde que completó su resolución. Sin embargo, no regresó al ashram, generando preocupación entre los demás discípulos y temores de que pudiera haber caído presa de animales salvajes. A pesar de los esfuerzos para buscarlo, no se encontró rastro alguno. Aunque muchos creían que los animales salvajes podrían haberlo atacado, el gurú no compartía esa convicción. Un día, otro discípulo se acercó al gurú inquieto, preguntándole sobre el destino del hermano que hablaba demasiado. El gurú sugirió que los animales podrían haberlo capturado, pero también planteó la posibilidad de que el discípulo haya encontrado lo que buscaba. El discípulo le cuestionó al gurú sobre la naturaleza del habla excesiva. El gurú explicó que el hablar sin cesar es perjudicial para los seres humanos y es una de las causas de los problemas y conflictos familiares. Señaló que muchos males y desentendimientos surgen porque la gente habla sin sentido, sin dar espacio a la escucha, y todos quieren expresar sus pensamientos sin considerar al otro. Esta reflexión resaltó la importancia de aprender a escuchar y a permanecer en silencio, evitando así los conflictos y las penurias causadas por el hablar desmedido. La narración de esta vida continúa a lo largo de los años, pero sin comprenderla, perdemos el tiempo. La verdadera esencia de la vida radica en entender y experimentar los momentos más valiosos y preciosos que se nos presentan. Podemos buscar la felicidad en esos momentos significativos, pero a menudo todo se pierde en la vorágine diaria sin obtener nada a cambio. Solo unos pocos son capaces de darse cuenta de las oportunidades perdidas, mientras que muchos continúan sin percatarse de su llegada ni de su partida. Ante la pregunta del discípulo sobre la solución a este dilema, el gurú respondió con sabiduría. Observar los pensamientos es la clave para resolver los problemas mentales y permanecer en el presente. Practicar el trabajo con plena conciencia puede traer cambios milagrosos a la vida. Satisfecho con las respuestas obtenidas, el discípulo rindió reverencia al gurú y partió del ashram. Pasaron 3 meses desde que el discípulo dejó el ashram, y durante este tiempo no hubo noticias de su paradero. Los hermanos del gurú anhelaban su regreso, aunque habían perdido la esperanza. Sin embargo, un día, el discípulo regresó al ashram, sorprendiendo a todos con su inesperado retorno. Y la felicidad del discípulo no conocía límites, pero al regresar, ya no era la misma persona que había dejado el ashram. Era algo transformado, un ser maravilloso. Este cambio se reflejaba claramente en su rostro, donde ahora se manifestaba una pausa y una paz asombrosas. Cuando llegó al ashram, una atmósfera de alegría y expectación llenó el lugar. Los hermanos gurú lo rodearon, ansiosos por escuchar sus experiencias y transformaciones. Sorprendentemente, el discípulo, que solía ser impaciente y hablador, ahora expresaba cada palabra con claridad y dulzura. Cada interacción revelaba la profunda transformación que había experimentado. Después de compartir sus vivencias con los hermanos gurú, el discípulo se dirigió directamente hacia su maestro, el gurú. Con reverencia, tocó sus pies,
expresando así su gratitud y respeto por el guía espiritual que lo había guiado en su viaje de autodescubrimiento. Y Gurudev preguntó, ¿aún mantengo mi silencio? ¿Persiste mi resolución? El gurú observó al discípulo con mayor atención durante un momento, evaluando su estado actual. Con firmeza, Gurudev afirmó que sí. El discípulo seguía en silencio. Ninguna palabra salía de su boca, y su determinación aún continuaba. El discípulo procedió a relatar su experiencia desde que dejó el ashram. Explicó que inicialmente permaneció en silencio externo, pero internamente su mente estaba llena de voces y preguntas que no cesaban. Con la esperanza de encontrar paz y silenciar la charla interna, se adentró en el bosque. Sin embargo, cuanto más se sumergía en la soledad, más fuertes se volvían las voces en su mente. Fue entonces, en medio de la serenidad del bosque, que comenzó a escuchar detenidamente esas voces. Se dio cuenta de lo mal que había hablado de otros, tanto de familiares como de amigos y profesores. Reconoció cómo solía chismorrear entre los hermanos gurú, y aunque se burlaban de él, se consideraba superior. Pero ese día, por primera vez, sintió la necesidad de poner fin a su hábito de hablar mal. Durante días, esas voces y quejas persistieron en mi interior. Pero poco a poco, llegó un día en el que todos los sonidos se desvanecieron en mi interior. Me volví silencioso no solo externamente, sino también desde lo más profundo de mi ser, en ese denso bosque. Sin nadie con quien hablar externamente y sin quedarme ninguna voz interna, experimenté el verdadero silencio. El día que comprendí el auténtico significado del silencio, experimenté una profunda paz a mi alrededor. Aunque algunos sonidos continuaban llegando, como el viento, el canto de los pájaros y el fluir del agua, los escuché con plena conciencia, sumergiéndome en la paz que los rodeaba. Por primera vez, tuve la sensación de no querer perturbar esa paz. Entonces, sin pensarlo, pronuncié algunas palabras en voz alta. «Oh Dios, ¿qué tipo de paz es esta? ¿Por qué todo está tan tranquilo? ¿Qué ha sucedido?» A pesar de mis gritos, la paz no se vio afectada. Tanto afuera como dentro de mí, reinaba una calma indescriptible. Hablé con mis hermanos gurú, compartí mi experiencia. Les expliqué que, aunque estaba caminando, viendo y hablando, todo era como si no lo fuera. Estaba completamente solo dentro de mí, en silencio, incluso en medio de una multitud. Cuando estoy solo, a menudo genero ruido en mi mente. Ahora, todo lo que veo y oigo no causa inquietud, dijo el gurú, siempre y cuando mantengamos el diálogo interno en silencio. Resultará que permaneceremos en paz en el mundo. La mayoría de los males que existen surgen de nuestras palabras porque no queremos quedarnos callados. Hablamos más de lo necesario. No solo expresamos lo que queremos decir, sino que también nos resistimos a escuchar a los demás, obstaculizando la posibilidad de aprender y comprender. En una sociedad así, toda nuestra energía se desperdicia en conversaciones inútiles. Las vidas de las personas están llenas de tristezas debido a que están ocupadas escuchándose mutuamente, a veces sin querer escucharse ni entenderse. Algunas personas evitan permanecer en silencio porque les hace sentir pequeños, y nunca aprendieron que la quietud interior puede ser una fuente de fuerza y comprensión. La razón principal de los conflictos en el mundo es nuestro constante hablar. Sería sabio decir solo lo necesario, ya que hablar en vano es un desperdicio de energía. Además, la continua charla externa nos impide volver hacia nuestro mundo interior, ya que nos mantiene constantemente enfocados hacia afuera. Si deseamos dirigirnos hacia nuestro mundo interior, es esencial mantener cerrada la boca. Muchos budas que alcanzaron la iluminación buscaron la soledad para evitar hablar demasiado y escuchar en exceso. La lección clave de esta historia es que hablar en vano agota nuestra energía y nos impide volvernos hacia nuestro propio ser interior. Amigos, esta historia nos enseña que el silencio es valioso y que debemos aprender a hablar de manera consciente. Al hacerlo, ahorraremos energía y nos acercaremos a la paz interior. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Suscríbete al canal
para no perderte más historias.